Para los que no te conocen todavía, ¿cómo te presentarías? ¿Quién eres y qué es lo que haces? Ok. Yo soy el doctor Alejandro Águila Tejeda, director y fundador del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Este instituto está hecho hace 5 años, lo constituimos 10 miembros fundadores, con la idea de hacer prevención del fenómeno del suicidio, atención a las personas en riesgo suicida y posvención atendiendo a familiares y amigos de alguien que ya se suicidó. Ok, muy bien. Em, Cuéntanos un poquito, bueno, ¿qué es la suicidología y por qué el interés en la suicidología? La suicidología está determinada como la ciencia referida a las conductas autodestructivas y hemos identificado que pues, cada vez se acrecenta más la cantidad de conductas que son disruptivas para las personas y que inclusive son propositivamente realizadas con la intención de hacerse daño. Algunas otras son más inconscientes. Nuestra intención al formar el instituto era precisamente que se cubriera un aspecto de la salud mental en México y en Hispanoamérica que no existía, es decir, construir un instituto que investigara, atendiera y que revisara toda esta problemática desde diversas perspectivas, ya que somos miembros fundadores desde diversas áreas, psicólogos, tanatólogos, logoterapeutas, terapeutas familiares, psicoanalistas, pedagogos, con la intención de que en este equipo multidisciplinario se pueda entender este fenómeno y atenderlo desde diversos ángulos. Okay. Cuéntanos cómo es un proceso de tratamiento en la clínica. Generalmente acude el paciente, la mayoría de las veces, en cierto grado de crisis. Es decir, la gente no llega en forma preventiva de que, pues he pensado en quitarme la vida y a lo mejor creo que tengo que revisar algunas cosas. No, no lo hace así. La mayoría, diría yo, el 90% de los pacientes que acuden es porque ya lo intentaron y este intento fue frustrado. Es importante mencionar que hay quienes lo intentan una, dos, tres. He tenido pacientes con 18 intentos suicidas. Esto quiere decir que hay necesidad de atender un problema que no se ha estado resolviendo. En el momento en que el paciente nos llama o nos contacta vía correo electrónico, se le da una cita. Esta cita tiene la intención de hacer primeramente abrir un expediente, hacer una entrevista y a partir de ello tener una impresión diagnóstica, un pronóstico y las sugerencias de tratamiento. Aquí la habilidad del especialista, el conocimiento y la experiencia nos va a permitir determinar y sobre todo el conocimiento de la suicidología si el paciente es candidato a terapia aquí con nosotros, es decir, si le podemos ofrecer algo. De lo contrario, o se canaliza a otra institución o si es una situación efectivamente urgente, se deriva inmediatamente a un hospital psiquiátrico. Si el caso fue el de un menor de edad, está el Juan N. Navarro, aquí en la Ciudad de México, y está el Fray Bernardino para los adultos. Obviamente hay hospitales privados y ya de acuerdo a la condición económica del paciente se puede ingresar a uno u otro. ¿En qué casos sí los atiendes tú y en cuáles los refieres a un hospital psiquiátrico? La necesidad de esta evaluación nos da los elementos para identificar qué tan alto es el riesgo. Hay inclusive una clasificación riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Para identificar que efectivamente hubiese un riesgo alto, uno es que el paciente esté en crisis emocional, llore mucho, esté muy enojado, amenace con volverlo a hacer e inclusive veamos algún tipo de psicopatología, generalmente de tipo una depresión profunda o alguna un trastorno psiquiátrico como lo podría ser la esquizofrenia. La esquizofrenia de tipo paranoide es la más peligrosa porque aquí hay delirios. Entonces el paciente refiere que lo persiguen, que le quieren hacer daño, que lo van a matar o que hay una confabulación en contra de él. Y estos elementos nos hacen pensar que pues, no es candidato para poder hacer un trabajo con él y entonces lo indicado es internarlo. Me mencionabas que el instituto se dedicaba como a conductas autodestructivas, ¿no? Bueno, además de estos intentos de suicidio que nos comentas, ¿cuáles son los otros motivos por los que alguien acude a terapia o a tratamiento? El principal es el estado depresivo. Generalmente las personas, y aquí el dato importante mencionar,
Tampoco acuden si es que se empezaban a sentir tristes, aislados recientemente. La mayoría de los pacientes ya llevan una depresión de años, lo cual hace que el diagnóstico sea depresión crónica. Hay 14 tipos diferentes de depresión, nosotros tenemos que identificar el tipo y el grado de depresión, pero mayormente la gente en este estado pues no tiene deseos de vivir, no hay ánimos de hacer cosas, no disfruta la vida y sobre todo está teniendo serios problemas a nivel laboral, escolar, familiar, social y a nivel personal, aquellos que son casados a nivel de pareja, es decir, empiezan a tener conductas ya disfuncionales en diversas áreas de su vida y esto es una de las cosas que los llevan a necesitar atenderse. La otra de ellas es el que el paciente en este autodaño encontremos, sobre todo en jóvenes ahorita más frecuente, el cutting, que es el acto de cortarse. Este cutting, pues de los 28 años que llevo yo ya trabajando en la clínica, pues aproximadamente de 10 años para acá empezó a presentarse. Y de 3 o 4 años a lo mucho, el incremento, sobre todo en preadolescentes, 11, 12 y 13 años, ha estado a la alta. Estos cortes pueden ser muy leves o inclusive muy severos. Se determina algo ahí para hacer un diagnóstico claro, si el cutting, es decir, el corte, tiene una intención suicida o únicamente es un desplazamiento de una situación emocional dolorosa que no está pudiendo el paciente atender, no pudiéndola hablar. Hay una gran diferencia, de hecho yo tengo un artículo que la gente puede acceder fácilmente, con mucho gusto más adelante damos la página y los datos para que puedan ver este artículo y muchos más, que se llama ¿Es el cutting un acto suicida? Otro de los elementos que también con mucha frecuencia nos traen pacientes, sobre todo los papás o inclusive son derivados por parte de las escuelas, son los problemas de bullying. Cuando el bullying ha sido una situación ya exacerbada, ha sido una situación tan frecuente, e inclusive cuando el paciente ya no quiere ir o empieza a tener serios problemas de conducta, hay necesidad obviamente de dar una atención más frecuente. Entonces vemos al paciente 2 o 3 veces por semana. Okay. Me comentabas que el proceso de tratamiento, bueno, iniciaba con esta evaluación, ¿no? Y también que había pues este trabajo multidisciplinario que haces en el instituto. ¿Podrías contar cómo se da, ¿no?, ya el desarrollo de un tratamiento una vez que ya haces el diagnóstico y el nivel de riesgo? O sea, y cómo es que utilizas como esta multidisciplina. Sí, voy a poner un ejemplo, es decir, llega un chico de 16 años que intentó quitarse la vida tomando pastillas y pues refiere que no va bien en la escuela, que la novia lo cortó, que se pelea con los papás, que se siente feo, es decir, una serie de circunstancias que decimos que es como los ingredientes del pastel para estar deprimido, ¿no? Entonces yo lo canalizo con el psiquiatra. El psiquiatra determina a través igualmente de una entrevista y de una valoración y mis indicaciones que le comparto, si es que es candidato también a que se le dé algún tipo de medicamento que se les llaman los reguladores del estado de ánimo. El psiquiatra que tenemos afortunadamente es alguien con 30 años de experiencia, es una persona que es suicidóloga, entonces eso permite también identificar en qué momento sí es o no adecuado. Y aquí el dato sobresaliente importante que sí me gustaría rescatar es que la mayoría de los psiquiatras que no son suicidólogos recetan medicamentos y la siguiente ocasión que el paciente decide quitarse la vida lo hace con esos medicamentos que le recetaron. Sí, sí es impresionante, por ello requerimos identificar el riesgo en el paciente, cómo va a manejar esta situación del medicamento. Se necesita toda una explicación de la importancia del medicamento y que lo controle un adulto. Porque la mayoría, sí, te dijo el doctor que te tomaras, pues tómatelos 3 en la mañana, 2 en la tarde o 1 en la noche, como se ha indicado, ¿no? Entonces, esto es de riesgo para el paciente. Es como si se hubiera querido matar con una pistola y le des una pistola. Ahí está esa cuestión de riesgo. Posteriormente a la atención psiquiátrica, que el psiquiatra los ve esporádicamente, no es tan frecuente como lo hacemos nosotros ya aquí en una psicoterapia, la familia queda muy lastimada, muy preocupada y sobre todo no sabe qué hacer y qué no hacer. Es decir, hay necesidad de un apoyo familiar, mucho de orientación pedagógica
pero la ventaja aquí los terapeutas familiares, que también son suicidólogos, es que pueden dentro de la familia identificar roles, dinámicas y las ganancias secundarias por esta acción suicida. Retomando el ejemplo del chico de 16 años, que fue un caso de un paciente, pues obviamente la familia, si el chico quería ir a una fiesta, pues sí, sí, vete, ¿no? Pedía prestado el coche, sí, sí, tómalo. No quería ir a la escuela, no, pues está triste, ¿no? Que no vaya. Se vuelven condescendientes con un gran miedo de que cualquier frustración, límite que le otorguen a este menor pueda provocar el acto suicida. Entonces, si me explico, la dinámica familiar también se trastoca y hay modificaciones no sanos, pero muy actuados desde el miedo. Entonces, el terapeuta familiar tiene que explicar a los familiares cuáles son las circunstancias que deben de identificar, reconocer y que independientemente de la acción suicida, pues la educación y la disciplina continúan. ¿Ok? En algunas otras ocasiones requerimos todo un trabajo tanatológico. Estoy hablando ya de un caso diferente. ¿De qué te menciono? Un caso de un suicidio consumado. Cuando ya se dio el acto suicida, la familia pasa por un duelo y los especialistas en el trabajo de duelo son los tanatólogos, que en nuestro caso tenemos el plus que son tanatólogos y suicidólogos. Hacen un trabajo de acompañamiento, comprensión del duelo, identificación de etapas y sobre todo esta labor de identificar que no se convierta en un duelo patológico y procesar el duelo mismo, acompañando a la familia en una forma adecuada y sana a través mucho de acompañamiento, terapia, lecturas, los mandan al cine, si me explico, se buscan muchas herramientas para dar este apoyo adecuado. Y de esta forma, pues integramos el psicoterapeuta, el psiquiatra, terapeuta familiar y tanatólogo cuando lo requieren. No todos los casos requieren todos los servicios. Eso lo vamos identificando no solo en la entrevista, sino inclusive durante el proceso. ¿Y tú personalmente a qué te dedicas en todo este proceso? O sea, ¿qué Función hago. Soy psicoterapeuta. El psicoterapeuta. Así es, ¿Individual, de familia? mi formación es psicoterapeuta individual. En algunas ocasiones he tomado cursos como terapeuta grupal. Hay necesidad, y esto lo vamos haciendo por etapas, en donde cuando el paciente ya tiene una fase primaria resuelta, es decir, la de la crisis, se le puede canalizar a nuestros grupos. Tenemos grupos de apoyo psicológico en personas en riesgo suicida. Estos grupos los dirijo yo, tengo un coterapeuta y de esta forma, una vez por semana, el mismo grupo va alimentándose, va apoyándose, va compartiendo. Es un saneamiento muy interesante que hacemos aquí en el instituto. Cuando es en forma individual, me dedico a atender 1 o 2 veces por semana a los pacientes con sesiones de 45 minutos. Y no me lo preguntas, pero sí es una pregunta interesante que me hacen los pacientes. ¿En qué momento los damos de alta, no? La alta se da cuando a las 3 partes ya estamos de acuerdo en que hubo mejoría. Estamos hablando del paciente, la familia y el terapeuta. Yo en mi caso. Para que estos 3 elementos se pongan de acuerdo, yo tengo sesiones individuales con el paciente y una vez por mes con los familiares. Hay una retroalimentación y esto permite que ellos me digan, los papás o los tutores, los cuidadores, cómo lo ven, qué ha pasado con el paciente, etcétera. Y entonces ya nos acordamos que si los síntomas ya se dieron, si hay un proyecto de vida, mejoró y encontramos un alivio en el paciente, se le da de alta. Tiempos. La gente me dice, ¿cuánto va a durar? Esto es bien difícil, necesitamos identificar muchos elementos. 1, qué tan grave es la patología. 2, las condiciones y los recursos del paciente. 3, y muy importante, y aquí lo voy a subrayar, el compromiso del paciente y de la familia, o lo que técnicamente llamamos adherencia al tratamiento. Cuéntanos un caso especial que se te venga a la mente de una persona que haya superado algún problema con el suicidio a partir de tu trabajo, o sea, el antes y el después. Con mucho gusto. Uno de los casos que me gusta compartir, porque fue un caso exitoso, y no porque así lo haya sido, sino porque ha sido una labor de equipo cuando el paciente, la familia y el trabajo que hacemos
se armó bien, se construyó en forma sana y adecuada, se tienen casos de éxito, ¿no? Aquí quiero recalcar que de los 5 años que llevamos atendiendo pacientes, ninguno se nos ha suicidado. Esto quiere decir que estamos teniendo éxito y pudimos hacer una investigación interna a ver qué estábamos haciendo bien. Lo que estamos haciendo bien es precisamente tener un equipo multidisciplinario, 2, especializarnos, es decir, no trabajar sin conocimiento de causa, y 3, aquí lo importante, la actualización de nosotros mismos como profesionistas y ofrecer al paciente todos los recursos a mano y no arriesgarlo en ningún sentido, ¿no? Si requiere internamiento, terapia, lo que necesite. Entonces el caso que les comparto es un caso que le voy a llamar Juan Manuel. Juan Manuel llamó mucho la atención porque la mamá me escucha en un programa de radio hablando precisamente sobre el fenómeno del suicidio y la incidencia en jóvenes, que ya se convirtió en la segunda causa de muerte. Y la mamá me explica que su hijo se había aventado de un 5.º piso. Prácticamente aventarse un 5.º piso es un alto porcentaje de muerte. Sin embargo, el chico no murió. Quedó polifracturado. Estuvo 1 año en el hospital de rehabilitación. Se le hicieron 17 operaciones a lo largo de ese año y estuvo en rehabilitación física porque se tuvo nuevamente que enseñarle a caminar, a ir al baño, a vestirse. Es decir, hubo una lesión severa. Esto ocurre cuando el chico tiene 14 años. Después de 1 año de estar en el hospital, internado, con terapias diarias, con operaciones y aquí una situación preocupante para la mamá es que ella era enfermera, entonces pues sabía más de la situación y a veces el exceso de información angustia, ¿no? Entonces la mamá estaba muy desgastada, muy acabada. Lo preocupante y por lo cual les comparto el caso es que el chico al salir del hospital de rehabilitación se intenta quitar la vida nuevamente. Ahí me dice la mamá, bueno, es que tanto dinero, esfuerzo, trabajo, tiempo, desgaste, ¿qué pasó? ¿Por qué mi hijo nuevamente lo intenta? La pregunta que le hago yo es, ¿cuántas terapias psicológicas tuvo el paciente durante el año que estuvo internado? Y me dice, pues el psiquiatra lo vio 2 o 3 veces. En los primeros 3 meses le recetó un medicamento antidepresivo, pero ya después lo dio de alta. Aquí lo importante es que si alguien decide quitarse la vida y no lo logra, requiere forzosamente llevar una terapia. Si esto realmente lo podemos transmitir y concientizar a la gente que nos está viendo, lo ayudamos mucho. ¿Qué pasa? Cuando alguien decide quitarse la vida y no se va a terapia, no revisa qué ocurrió, cuáles son las razones, motivos o circunstancias, pues recae, porque el problema no se resolvió. Entonces en este chico Juan Manuel, cuando ya yo lo atiendo, veo una gran necesidad de revisar situaciones emocionales en donde había conflictos de familia, en donde había conflictos de autoridad, había una situación de conflicto de identidad psicosexual también, es decir, muchos elementos que nunca se revisaron. Si el chico físicamente sí estaba dado de alta y emocionalmente estaba detenido, paralizado, conflictuado en esto que lo llevó a la decisión de quitarse la vida. El trabajo que estuvimos haciendo fue aproximadamente de 1 año y medio, casi 2 años. El paciente acudió puntualmente durante 2 veces por semana, participó mucho, cooperó mucho, las indicaciones que se le sugerían las realizaba, la mamá, el papá, los hermanos acudieron, porque un dato que se me pasa es que quienes encontraron a este chico en el patio de los edificios tirado fueron los 2 hermanos, una mayor y uno menor. Entonces es muy impactante para niños ver a su hermano que cayó de un 5.º piso, ¿no? Lo primero que pensaban es que pues, había sido accidente. La sorpresa y el impacto de los 2 es, no, él lo intentó. Entonces los hermanos estaban prácticamente paniqueados en que el hermano nuevamente se subiera a la azotea, ¿no? Un detalle, el hermano menor le dice a los papás, no, pues pónganle candado a la puerta y que no suban, ¿no? Pero como vivían en un edificio, pues la puerta para accesar al techo es de todos, ¿no? Por eso no lo pudieron hacer. Pero son situaciones y detalles importantes para entender la complejidad y lo que repercute en la familia, aunque no se haya consumado el acto suicida. Para concluir y compartir este caso, el paciente regresa a la escuela, logra tener una pareja. Afortunadamente
empieza a hacer ejercicio y sobre todo algo que ayudó mucho es que pudo compartir a través de muchos medios de comunicación que me acompañó su testimonio. Que eso, por la edad y por la etapa juvenil que lleva, mucha gente lo escuchaba, entendía y sobre todo reflexionaba con su experiencia, ¿no? Porque si bien no logró quitarse la vida, fue un año perdido en el sentido de pues, no continuar en la escuela, no estar con los amigos, es decir, tuvo que dedicarse a su salud. Por supuesto. Gracias. Platícanos brevemente sobre tus libros, a quién le puede servir. Bien, yo ya tengo 4 publicaciones. El primero es una investigación que realicé en el Servicio Médico Forense. Se llama Características de personalidad en niños con riesgo suicida. Fue una investigación muy compleja, una investigación que yo tuve que luchar y defender como tesis de licenciatura para adquirir el título de psicólogo clínico, porque hace más de 30 años, si hoy en día la gente no sabe nada del suicidio, muy poco, hace 30 años menos. Entonces, cuando yo postulo de que los niños se suicidan, pues la gente me toma como loco, como que no es cierto, como que, pues no, son accidentes, ¿no? Sí. Trabajando en el servicio médico forense me doy cuenta que no, que efectivamente no fue un accidente. Y empiezo a hacer esta investigación, duró 5 años la investigación y finalmente cuando concluyo la tesis me la premian, me la publican y es una tesis que creo que hoy sigue vigente, porque si ustedes y cualquier gente que nos ve revisa las estadísticas, cada vez más jóvenes, niños, preadolescentes se están suicidando. El segundo libro que tengo es un libro en coautoría que se llama Cómo enfrentar la muerte. Este libro lo edita el Trillas y lo compiló el Instituto Mexicano de Tanatología, para el cual trabajé durante 14 años, y me permitieron precisamente hacer el capítulo de suicidio. Allí podrán ver algunas escalas, que sería muy interesante que las revisaran, y sobre todo es pues, lo que se lleva en un diplomado de tanatología. El tercer libro, que ya es de mi total autoría, se llama Suicidio, la última decisión. Orgullosamente ya estamos en la tercera edición. Es un libro donde compilo los 10 casos más importantes, impactantes o reveladores de fenómeno de suicidio, y también le meto enfoques diversos para que se entienda el suicidio desde la psicología, la medicina, la psiquiatría, el psicoanálisis, la criminalística, porque tiene muchas aristas, entonces hay que revisarlo desde varios ángulos. Y en la segunda parte, para la gente que desee comprarlo, les va a encantar, porque habla de cómo decidir, aprender a decidir asertivamente y qué hay detrás de todo el complejo fenómeno mental cuando alguien tiene que decidir. Nos enseñan muchas cosas, pero no nos enseñan a decidir. Y a veces decidimos en contra nuestra. Por ello el título, Suicidio, la última decisión, también de Editorial Trillas. El cuarto libro es un libro que también estoy en coautoría con el presidente de la Red Mundial de Suicidólogos, el doctor Sergio Pérez Barrero. Él es de Cuba, me envía su material, yo compilo mis artículos. Se llama Temas Selectos de Suicidología. Creo que es un libro que en un par de meses ya saldrá publicado. Lo van a disfrutar mucho porque es un libro de artículos. Entonces, puedes leer un artículo, descansar, verlo después, es decir, irlo lentamente digiriendo. Esa es parte de la literatura. Tengo muchos artículos también, más de 100 artículos, algunos los encontrarán en la página, otros en diversos medios electrónicos. Algo que quisieras agregar, Alejandro, que no te haya preguntado, que crees que es importante para completar tu entrevista. Sí, me parece necesario y gracias por la oportunidad que la gente sepa que hasta el día de hoy, Mariana, no tenemos un programa para la prevención del suicidio, siendo ya la segunda causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 años de edad. El INEGI empieza a reportar datos y cifras a partir de 1995. Hoy contamos con 5.968 casos registrados, obviamente es muy por debajo de la realidad. Sin embargo, necesitamos hacer prevención porque el suicidio es la única muerte que podemos evitar. Gracias. Más información sobre ti, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, con muchísimo gusto compartirles que la página de nosotros es www.suicidología.com.mx y están los teléfonos aquí del instituto, que nos encontramos en Delegación Coyoacán, en el Pedregal de Carrasco, Avenida de Limán 151,
Y nuestros teléfonos 46 31 3307 y el 46 31 3300. Y en todas las redes que existen estamos como Suicidología. Muchas gracias. Gracias. Alexandra.